la tendencia previa que veíamos en 4 horas, que ya mencionábamos la semana anterior, era esta de acá. Impulso, retroceso, un nuevo impulso. Entonces, a partir de acá, observamos cómo falla en hacer nuevos bajos más bajos y vemos inyección de la demanda. Cómo la demanda empieza un rally brutal acá, superando LH anteriores, LH anteriores. Entonces, estos son resistencias previas que el precio se los lleva. Impulso, pausa, impulso nuevamente. A partir de acá tiene pausas que serían como reacumulaciones del precio. Recordamos que tenemos impulso, corrección, bien a la parte baja para completar los order flows del movimiento, o en la parte alta tenemos reacumulaciones y continúa la tendencia. Entonces aquí tenemos solo reacumulaciones, impulso, reacumulación y demás. Entonces todo este movimiento macro en la diaria es un impulso fuerte y todas estas correcciones son pausas y aquí sí hay corrección, corrección, corrección. Entonces, al final, esto termina siendo una corrección macro. ¿Cómo lo podemos observar? Vamos a poner la diaria un momentito nada más y observamos, miren, cómo en la diaria, si esto tiene mucha más forma, un solo rally fuerte, que se lleva, ¿qué? Niveles de LH anteriores, niveles de LH anteriores. Entonces, en este retroceso, yo puedo negociar un retroceso en toda esta estructura, ¿sí? Y donde puedo evaluar posibles giros del mercado para ir tal vez a hacer un nuevo alto, si es que continúa con el movimiento alcista. Entonces voy a irme acá a 4 horas y lo que veíamos es lo siguiente, ¿no? Trazamos un Fibonacci desde el punto A a un punto B ahí arriba y empezábamos a ver las zonas de mayor confluencia, una área de mayor confluencia de niveles, por ejemplo, trazando desde el Fibonacci el punto A al punto B, tenemos que el nivel 61%, ese está alrededor de acá, de este precio, alrededor de los 13.850 por acá. ¿Y qué más tenemos? Un nivel de soporte resistencia de la estructura previa, impulso, retroceso y un nivel de soporte resistencia. Entonces, mencionamos que toda esta área es importante evaluar posibles giros. Ahora, ¿dónde a mí también me interesa evaluar posibles giros del mercado? Un poco más abajo. Si se rompe todo eso, alrededor de 71 o esta área pequeñita, esa zona que he marcado ahí, para evaluar posibles largos. Eso en la macro y lo que estaríamos viendo posibles giros. Entonces, observamos el mercado venía impulso, retroceso. Todo lo que estoy haciendo es estructura del mercado, impulso, retroceso, un nuevo impulso. A partir de acá, falla en hacer nuevos bajos y empieza a hacer nuevos altos. Entonces, ¿dónde es el punto de decisión actualmente? Aquí tenemos un nivel próximo de LH anterior. LH anterior. Miren, solamente quiero que se fijen en la estructura, en estas flechitas de hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Todo este son los extremos, ¿no? He cogido aquí para pintar y es los extremos. Entonces, probablemente tengamos aquí tal vez una caída. Vamos a evaluar. Esa es la incógnita, ¿no? Vamos a irnos acá. Esta era nuestra zona previa, nuestra zona de oferta previa que estaba dada de la siguiente manera. Caída, hay una pausa y luego caída. Las reacciones han sido de momento respetadas con mucha precisión, la verdad, pero ya a partir de un tercer toque empieza a disminuirnos la probabilidad. Mientras más toque la zona, más probabilidad de que se rompa, más probabilidad de que falle esa zona. Entonces, aquí lo que observamos o pudiéramos marcar aquí es un nivel de resistencia previo, que es un alto, que está dado por este alto, y voy a evaluar si es que el precio pudiera ser este nuevo bajo. ¿Cómo hacen los precios para ser posibles bajos? Y aquí voy a trazar una zona. Voy a ahorrar todo esto que tengo acá interno. Lo que pasa es que he tenido días previos y aquí tengo una zona de oferta. Una zona de oferta que está dada por una vela pase tipo pin bar, todo el cuerpo y demás. Ahora, yo agarro y borro esto si deseo y listo. Ahora, ¿qué es lo que pudiera pasar alrededor de esta zona de oferta donde el precio ha tenido un imbalance o desequilibrio? Desde aquí ha actuado la oferta anteriormente, la ley de la oferta y la demanda. Entonces, cuando la oferta aumenta, el precio cae.
Si este está empezando a testearlo, pero ya veíamos que de la zona previa empieza a tocar esta zona ya 3 veces, es probable que lo rompa. Ahora, si el precio solamente hace una manipulación tipo Aptras por ahí arriba de la resistencia y se vuelve a meter, tranquilamente estaría validando cortos hasta esta zona de demanda interna, hasta esta zona de demanda, porque esto ya empieza a tener una estructura interna, miren, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Si esto de aquí hace una manipulación por aquí arriba y validámonos de falsos rompimientos y buenos rompimientos con cierres por así, por encima del nivel de resistencia es un buen rompimiento, si hace un falso rompimiento, tranquilamente podemos negociar un corto hasta esta zona de acá. Y cuando llegue a esta zona de acá, yo pudiera buscar un disparador, un cambio de estructura, un setup ahí de mi patrón de más y buscar un posible largo para ir a buscar altos nuevamente. Buscar altos hasta dónde. Miro a la izquierda y empiezo a observar dónde ha ocurrido los mayores desequilibrios del precio. Pudiera ver que aquí hay uno, entonces si supera esta zona de acá, si supera esta zona de, o por ejemplo, hace esto, es una hipótesis, buscar aquí un nuevo largo para irnos hasta acá, hasta los 14.600 alrededor a esta zona. ¿Por qué ahí? Porque aquí ha actuado la oferta anteriormente. Entonces, si es que aquí actúa, hemos tenido un desequilibrio entre la oferta y la demanda, cuando vuelva a testearlo y es la primera vez que lo va a tocar esta zona, yo tuviera, tranquilamente puedo tomar un target aquí en la parte baja de la zona o pudiera aquí buscar un posible corto para nuevamente continuar con la estructura de gráficos. Miren, esta estructura, así, de esta manera, siguiendo nada más lo que hace el precio en la estructura. Lo otro que quiero compartirles es, por ejemplo, los precios cuando nosotros tenemos y marcamos estructura, impulso, retroceso y todo esto así, en ocasiones va a ocurrir lo siguiente. Cuando nosotros marcamos nuestro punto de control, lo llamamos a esto, o nuestro boss, que es el último HL, el último sería el último HL de la subida, puede el precio trabajar de esta manera. ¿Cómo? Que viene la corrección haciendo posibles bajos más bajos de esta manera. Y nosotros mencionamos que mientras no rompa por debajo de esa línea que acabo de decir rojo o rosadito, este, mientras el precio no cotice por debajo, yo no tengo un cambio de tendencia. Pero ¿qué ocurre a veces? El precio solamente viene, manipula este nivel de red de soporte y empieza a meterse y continúa con la tendencia. Esto de aquí lo comparto porque también se ve este tipo de estructuras que viene a ser manipulaciones y este sería una manipulación por debajo tipo Spring y aquí hay que aplicar lo que compartimos de cómo validar un falso rompimiento y un buen rompimiento. Que esta estructura interna no nos confunda de la verdadera dirección del precio, ¿no? Ahora estamos en un nivel de decisión. Esta línea verde que tengo aquí marcada, que sería el último LH de la caída, es el nivel de decisión. Es por eso que ahí tracé posible dirección para arriba o posible dirección para abajo. Aquí puedo trazar una zonita. Listo. Ya tengo ya mi contexto macro. Ahora, ¿qué más puedo aquí validar? Puedo irme a una hora y aquí empezar a observar. El otro día, tenía estas zonas que estaba dado de esta manera y voy a aprovechar aquí para marcarlo. Aprovechar para marcarlo y está dado de esta manera, ¿no? Aquí tenemos una caída, una pausa y caída. Es una vela envolvente. Trazamos la zona desde la apertura de la vela verde hasta lo más alto de las zonas. Y en toda esta subida tenemos así de este tipo de estructura, pero a partir de acá tenemos la mayor desequilibrio del precio, lo cual nos crea una zona en esta parte que está dado por una pin bar y se traza toda la zona. Entonces, a partir de esto, el precio ha venido trabajando en este rango. 2 toques por arriba, 2 toques por abajo. Ahí. Estos 2 toques están más válidos, pero aquí tenemos ahí dos. Entonces, están como
Si esa es nuestra reacumulación macro, donde el precio debería ser bajos más bajos, ya estaríamos posiblemente teniendo mayor probabilidad para hacer altos hacia nuevos altos aquí, sobre los 14.320 y demás. Vamos a ver si la demanda tiene la fuerza para hacerlo para el día de hoy. Vamos a irnos aquí a 15 minutos, ya tenía en una hora, aquí yo pudiera filtrar tal vez este nivel de acá, acá y acá, que desde ahí ocurre el mayor desequilibrio del precio en H1 dentro de una zona macro, ¿no? Entonces tendría como dos zonas ahí. Esta sería la zona y esta sería la otra zona. Entonces, puedo graficar dos zonas si deseo, o puedo graficar una sola zona. Yo le voy a dejar la de H1 y voy a poner este nivel de acá, que es un nivel es un bajo. Es un bajo de la estructura de H4, ¿no? Recordemos la estructura de H4, cómo estaba. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces, ya tengo ahí otro elemento. Voy a quitar esto de acá y voy a quitar esto. Listo. Voy a irme a 15 minutos. Voy a irme a 15 minutos ya a partir de acá. Ya vamos a ver aquí qué es lo que está haciendo el precio. Aquí hay un ejemplo, un claro ejemplo de cómo validamos posibles buenos rompimientos y demás, ¿no? Miren, mientras el precio venía haciendo esta estructura de altos, impulso, retroceso, impulso fuerte de retroceso, impulso, aquí nos deja un nivel de HL último. Y luego, ¿qué pasa? Viene aquí, lo que pasó ayer, hubo un reporte de utilidades y cae esta vela con fuerza. Pero ¿qué pasa? Que esta vela rompe incluso y cierra por debajo, pero no tiene continuación. De esa manera nosotros validamos buenos rompimientos, ¿no? ¿Qué pasa luego, no? ¿Qué pasa luego de esto? Tenemos un soporte, rompe con fuerza, tenemos un nuevo soporte y empieza aquí a estructurar de este tipo. Y luego, ¿qué pasa? Intenta romper en hacer bajos. Aquí empiezan muchos retail traders a vender. ¿Por qué? Porque está rompiendo un soporte y demás, porque el precio está cotizando, porque a vela abierta el precio vino hasta acá abajo, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, si vamos a vender ahí, si vamos a ser vendedores, por ejemplo, si vamos a ser sellers, ¿a quién lo estamos vendiendo? Recordemos los participantes del mercado, ¿no? Que son institucionales y están los minoristas o retail traders. Dentro de los institucionales tenemos hedge fund, bancos centrales, fondos de cobertura, aseguradoras y demás. Fondos de inversión, que mencioné, creo. Entonces, aquí, ¿a quién le estamos vendiendo si somos vendedores? Ahora, ¿quién está comprando acá? ¿Quién está comprando? Ahora, ¿cómo nosotros validamos, no? Por la forma del rompimiento, que sería un posible escenario o un posible análisis que nosotros tenemos para validar y que toda la estructura que está haciendo el precio. Entonces, siguiendo la estructura y demás, pues lo que tenemos ahora es estas posibles proyecciones. Decíamos una posible manipulación del precio, tener un retroceso hasta acá y luego seguir haciendo altos. Un posible escenario. De aquí voy a irme a 5 minutos a hacerlo más claro. Este retroceso acá puede hacerlo con manipulación y luego continuar, ¿ya? Entonces es otro posible escenario que pueda ocurrir, que el precio venga con manipulación, intente superar este nivel de soporte que confluiría con estos niveles de resistencia previos, tal vez acá, ahí, con esos niveles de resistencia, venga, cotice por de acá y empiece a hacer nuevos altos. Si el precio rompe todo esto, y veo que la oferta está en control del movimiento, los retrocesos pueden ser vendibles hasta dónde, hasta la parte baja, hasta dónde, hasta esta zona de demanda anterior. Tenemos esta zona a partir de acá. Ahí. Si el precio cotiza por debajo de esto o esto y tiene fuerza o intención la oferta,
retrocesos vendibles buscando un posible setup o un retroceso a un nivel de soporte resistencia, ni retroceso a un nivel Fibonacci, a una zona importante, hasta donde la posible próximo movimiento a esta zona de demanda anterior. Esas son otra hipótesis. Voy a irme 5 minutos y voy a validar acá. Tengo aquí un rango del precio. Si esta es una acumulación del precio, pues ya no veríamos tal vez retroceso a estos niveles. Entonces aquí tengo un rango del precio. Este rango del precio en a ver, esta zona estaba trazada en H1 y H4. H1 y H4. En M5 vemos todo ese rango de posible reacumulación del precio. Cuando ustedes ven un rango o identifican un rango en M5, la idea es que cuando cotiza por arriba o por debajo, por ejemplo, si esto cotiza por encima de todo esto, los retrocesos a la parte alta son negociables o los retrocesos a una zona de demanda son negociables, ¿no? Son negociables a favor de donde rompe, a favor de donde te confirma también el rompimiento y a favor del contexto macro. Ahora, lo que tenemos acá, aquí voy a ver qué es lo que está haciendo. Aquí en la parte alta estamos probablemente teniendo un rango de posible reacumulación. Si es para hacer nuevos saltos, tremendo, porque aquí se empieza, mira, por estructura o de los movimientos y demás tenemos impulso, corrección. Esta es una verdadera corrección. Aquí tenemos impulso y aquí tenemos una reacumulación del precio, pero también puede ser una corrección de aquí lo que tenemos. Y acá estamos teniendo un impulso y tenemos una posible distribución. Si es, ¿por qué posible distribución? Tenemos aquí 1, 2, tercer higher high. ¿Y dónde está? ¿En qué lugar está? Está en una zona de oferta, en una zona de oferta. Aquí anteriormente veíamos en marcos mayores donde tenía un desequilibrio. Entonces, ¿qué pudiera ser? Si yo soy operador de breakouts, pues voy a validar posible rompimiento ahí arriba, pero voy a tener cuidado porque estoy a partir de un tercer higher high. Ahora, ¿qué puedo hacer también? Que venga la verdadera corrección del precio. La verdadera corrección del precio tiene que ser para tener la armonía de los movimientos, porque aquí solo estoy teniendo una pausa del movimiento. Ahora, aquí pudiera haber posibles falsos rompimientos por ahí arriba, retrocesos, que era nuestra hipótesis, retrocesos acá, zona de oferta o negociar al nivel de soporte resistencia las ventas. ¿Hasta dónde? Hasta esta zona de acá. Hasta esta zona que lo voy a graficar acá, tengo una zona de demanda donde el precio ha tenido un desequilibrio. Está dado por una vela pin bar. Esta es una vela pin bar. Ahí toda la velita, todo el rango de la vela roja lo trazo. Entonces, si empiezo a articular posibles ventas, posiciones cortas, de esta manera, y está mi setup y demás y todo esto por ahí, mi target tiene que estar por acá, de esa manera. Entonces aquí empiezo a evaluar. Uy, mi ratio riesgo-beneficio, esta posible hipótesis tiene 2.3. Si está en mi plan y demás, pues ejecuto. O si no, empiezo a validar cómo realmente sería. Si digo, sabes, el ratio mínimo que busco es 4-1 y no voy a negociar si no hay eso. Si no hay eso, no lanzo mis trades. Esa sería la otra hipótesis. Y podríamos ver posibles, este cambio hasta acá tal vez no lo haga, sino que venga acá en esta hipótesis hasta este nivel y empiece a hacer altos. A partir de acá nada más. Que no llegue hasta acá abajo, sino que llegue hasta esta zona nada más. Este nivel de acá lo vamos a tener en cuenta para, para posibles movimientos del precio, ¿no? Porque sería, entonces, tendría esta figura. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, el retroceso más amplio acá para buscar nuevos saltos. Y lo otro, pues, es que empiece a romper directamente. Vamos a ver, por ejemplo, viene apertura, vamos a decir, y viene y rompe con fuerza, buscaríamos el verdadero retroceso del precio para hacer nuevos saltos, porque este sería una pausa. Eso es lo que esperaría los posibles escenarios para el día de hoy. Bueno, suponiendo
Listo. Así hace un impulso y sigue hacia arriba. ¿Cómo determinas el target? Nos dice Nair, si hace un impulso y sigue hacia arriba, ¿cómo defines el target? Hasta acá arriba, ¿no? Por ejemplo, si hace este escenario, si hace un nuevo alto y yo empiezo a negociar este retroceso, ¿cómo defino el target para allá arriba? El primer target, por ejemplo, si hace esto, hasta acá y viene hasta acá, excelente escenario que nos compartes. Mira, si hace hacia arriba y viene el retroceso y yo empiezo a comprar acá, yo empiezo a comprar acá y mi hipótesis va a favor, mi primer target o mi primer TP puede ser este nivel alto anterior, el high anterior, que este va a ser un nivel de resistencia, ¿no? Ese es mi primer TP, TP1. Ahora, ¿dónde está mi TP2? Decíamos, en 4 horas trazamos una zona por ahí arriba, lo buscamos y es hasta allá arriba, hasta los 14.560. Ese es mi próximo TP en swing. Ahora, yo quiero buscar un nivel más próximo donde el precio pudiera reaccionar. Me voy a H1 y me voy ahí atrás a validar. ¿Qué busco atrás? ¿Qué busco atrás del precio? Busco desequilibrios del precio. ¿Dónde ha ocurrido los mayores desequilibrios del precio? Veo en toda la caída y empiezo a revisar. Está teniendo impulso, retroceso. Y aquí tengo un desequilibrio. Aquí tengo una zona. ¿Por qué? Empieza a caer con fuerza una vela verde, roja, perdón, y continúa. Aquí tengo un nivel de soporte y luego tengo un desequilibrio que se lleva todo esto. Y aquí tengo una zona. Entonces agarro que están más cerca al movimiento. Entonces aquí empiezo a graficar la zona. Aquí tengo una zona y ahí arriba tengo otra zona. Entonces esto es yéndose más al detalle y demás, ¿no? Si aquí rompe, por ejemplo, si aquí rompe, que serán, voy a irme acá, así. Entonces, si ya marqué la zona en, en H1, me voy a M5 y a partir de acá hago esta proyección. Si viene hasta acá, retroceso, mi posible TP1 va a estar acá, ahí. Ahora, si el precio, ¿cuál sería mi otro TP? La primera, esta primera zona. Aquí, la parte baja de la zona macro que he dibujado, que sería la próxima zona. Esta zona de acá, esta parte, la próxima, ahí va a ser mi próximo TP. Voy a quitar esto. Listo. Si entro aquí abajo, aquí va a ir mi TP. Y el otro TP máximo en H4 es ahí arriba, ¿no? En la parte alta de la zona. Eso es lo que esperaría. En H4. Estamos en un gráfico de H4 en el activo en el gráfico, en el futuro del Standard Poor's 500. Y lo que tenemos es lo siguiente. Así como veíamos en el futuro del Nasdaq, también el precio ha tenido un fuerte movimiento alcista y a partir de acá empieza a hacer nuevos bajos. Impulso, retroceso. Toda esta es estructura bajista. Empezamos a observar estructura bajista. Tenemos aquí, empezamos a tener soportes donde el precio empieza a hacer falsos rompimientos, sin embargo, no logra hacer nuevos altos. Es un detalle importante, ¿no? A pesar de que el precio aquí empieza a fallar en hacer nuevos bajos, que esto nos daría chance para comprar, ¿hasta dónde? Hasta zonas de oferta anterior, pero no logra hacernos altos, no logra romper la estructura bajista. Sigue haciendo nuevos bajos, me deja un nuevo LH y a partir de acá ya empieza a confirmar el precio por ahí arriba. Es la diferencia de lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Tenemos este nivel de LH, es un alto, ese sería un high. Y a partir de acá, lo que observamos es lo siguiente, que nuestra zona, voy aquí a ponerle esta zona, voy a sacarle el 50% porque anteriormente pues no ha llegado todavía al parecer, ya ha llegado. Ya ha llegado a esta zona de acá donde teníamos una caída, una pausa y una caída. Ese es un desequilibrio, ¿no? Es aquí actúa la oferta. Aquí ha actuado la oferta. Nos deja una zona. Para cuando esté testeado estas zonas, incluso la base, la parte baja de la zona y el 50%, nos empieza a dar oportunidades para irnos a favor de la estructura macro. Entonces, aquí teníamos una nueva zona, miren, una nueva zona, ahí, ahí.
Ahora, ¿qué pasa con esta zona? ¿Por qué no funciona de igual manera que acá? Uno, pues ya empieza a estar el precio en esta tendencia o en esta temporalidad empieza a estar a sobrevendido. No tenemos cuántos bajos. Un bajo, un bajo, dos bajos, tres bajos. Falta manipulación. Cuarto lower low. Cuarto lower low. Estaríamos buscando una quinta caída al precio. Es uno de los factores que pudiera haber funcionado aquí, pudiera haber funcionado, ¿no? Pero es uno de los factores. Y vemos que acá a partir de este punto el precio empieza a cotizar por ahí arriba. Entonces, ¿qué esperamos o qué veríamos a partir de acá? Este es posible nivel anterior a visitar. Si rompe todo esto de acá, toda esta zona, si rompe con confirmación y tiene fuerza la demanda, retrocesos comprables hasta la parte alta, hasta los 4.520. Si es una manipulación, tranquilamente pudiera vender hasta la parte baja, hasta acá. Y voy a quitar esta zona anterior que tengo acá para pasarlo acá. Entonces, ya empieza a tener una estructura distinta. Yo que voy a fijarme en el último movimiento, ¿no? El último movimiento, cómo empieza a tener esta estructura de impulso, retroceso, impulso, retroceso, y empieza a tener un nuevo impulso. Entonces, este nuevo impulso tranquilamente pudiera ir hasta acá y puede tener en marcos menores un retroceso acá para irnos. O pudiera tener el retroceso hasta la parte baja para ir nuevamente hasta acá. Si el precio rompe por debajo de este nivel de acá, venderíamos prácticamente hasta acá, hasta buscar estos niveles. Que esto del marco mayor se ve poquito de acá a acá, ¿no? Pero si tú te vas a 15, a 5 minutos, ya empiezas a evaluar grandes ratios ahí o grandes oportunidades que pudieras validar. Voy a quitar esto de acá también. Listo. Entonces, lo máximo que puedo ir ahí, ese es el alto a evaluar, el posible alto a validar, donde voy a ver si la demanda tiene la fuerza o la oferta empieza a actuar en sobre este nivel de aquí, donde he tenido la última caída del precio. Voy a H1, voy a H1 y aquí un detalle importante también es evaluar cuando el precio deja de hacer bajos más bajos, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos un nivel de soporte y aquí teníamos un nivel de soporte. Estos extremos o estos posibles giros, además de ya, como mencioné, el contexto donde ocurre, lo que podemos encontrar son estos escenarios, ¿no? Esta es una manipulación tipo spring en la parte baja, sale ahí con fuerza, nos empieza a dejar zona de demanda. Y acá no tenemos eso de ahí, sino que tenemos impulso y luego falla en hacer bajos más bajos. Ese es el otro escenario. Falla el precio en hacer bajos más bajos y empieza a actuar la demanda. Entonces, este nuevo alto se lleva a este nivel de acá, esta zona, perdón, esta zona de oferta que había anterior, donde el precio tenía un desequilibrio, y a partir de acá nos empieza a dar posibles indicios de cambio. Y se está llevando sin problema. Entonces, ahora el retroceso acá, vamos a validar si hay un setup para comprar, compraríamos, y si se lo rompe, falso rompimiento, se vuelve a meter, volveríamos a comprar o venderíamos hasta esta zona de acá. Primero hasta este nivel de soporte resistencia y luego hasta la zona de demanda previa. Este es el próximo TP aquí. Entonces, si el precio viene siendo bajos más bajos, yo vendería hasta acá. Vamos a ver qué nos dicen acá. Milena nos dice, hola Edwin, entonces tú miras tendencia en 4 horas y tomas entrada en 15 minutos. No necesariamente las toma en 15. Este, las mi- a veces miro a más H4 cuando no tengo gráfico a la izquierda, cuando no tengo escenario a la izquierda, por ejemplo acá, y no tengo acá dónde puedo ir a parar, miro H4 y te es más fácil identificar toda la estructura macro, el contexto. Pudiera irme a partir de ese escenario cuando defino mi contexto H1, M15, y a partir de acá yo puedo disparar, por ejemplo, como tengo todo esto en M15, por ejemplo, y tengo esta zona ahí
y tengo esta zona acá. Voy a poner este escenario, ¿no? Tengo esta zona acá, una zona de demanda ahí, donde el precio ha tenido un rally, un retroceso y luego un rally y aquí tengo una zona de demanda. Si el precio cotiza y viene acá abajo, aquí yo puedo irme en esta zona, yo puedo irme a 1 minuto incluso y a partir de acá evaluar un posible largo. Si el precio se rompe esto de acá, entonces yo entiendo que pudiera, en base a las variables que estoy evaluando acá, que pudiera ir a visitar esta próxima zona de demanda. Porque si se lleva todo esto de acá, aquí tengo imbalance o desequilibrio. Entonces, los retrocesos, empiezo a evaluar posible cambio de estructura, retroceso acá, a zona de oferta, a nivel Fibonacci al disparador que tú tengas o tu disparador favorito, a evaluar un nuevo corto. Entonces, de esa manera puedo irme M5, M1, pero todo evaluado en un contexto macro, porque no va a ser lo mismo que el precio venga acá y yo encuentre aquí un posible disparador en M1 cuando no tengo un elemento técnico que respalde el posible giro del precio acá. No tengo una zona de demanda o no tengo un nivel de soporte resistencia. Eso de ahí es mi contexto o mis otros elementos que validan la posible dirección o que me aumentan la probabilidad del giro del precio. Eso es lo que hago, eh, Milena. Nos dice Johnny, bueno, para la entrada, ¿cómo la mides? ¿Esperas formación de alguna estructura? Bueno, para la entrada, ¿cómo la mides? Entiendo, o Johnny tal vez que nos diga, para la entrada, ¿cómo lo hago? ¿Cómo disparo? ¿Esperas la formación de alguna estructura? Por supuesto, sí. Por ejemplo, me voy a M1, ¿no? Me voy a M1 y viene esta zona. Por lo general me voy a M1 más en el Nasdaq porque la cotización y demás, ¿no? Vamos a suponer que estoy en M1, ¿no? Estoy en M1 y, y aquí lo que puedo hacer es esperar. Empiezo a trazar todo lo que es estructura del mercado. Por ejemplo, aquí está rompiendo, empieza a hacer esto de acá y aquí impulso, retroceso, impulso, cambio de estructura, aquí me deja una zona de acá. Entonces, este retroceso bien lo puede hacer al nivel de soporte resistencia o hasta ahí arriba. Los retrocesos acá me importan más para irme a favor del siguiente movimiento. Ese es aquí, ya si ya estoy en M1, veo esta secuencia. ¿Qué veo? Cambio de estructura más zona, impulso, retroceso, impulso. Cambio de estructura y aquí me dejo una zona. Entonces, si el precio está acá, el retroceso acá, empiezo a meter órdenes acá a favor de esta dirección. En un contexto dado y un escenario, ¿no? Pero aquí te lo estoy poniendo para el ejemplo y demás, que es lo que observo. Nos dice William, buenos días Franklin, ¿cómo mides el riesgo-beneficio? ¿Cómo se calcula el riesgo-beneficio? Genial, voy a aprovechar este ejemplo para compartirte esto. Aquí lo que teníamos, aquí teníamos un nivel de soporte previo en este nivel de acá, donde el precio venía siendo estos bajos. Aquí tenemos un high. Voy a explicar un ejemplo de cómo sería la entrada que busco a partir de todo lo que he analizado, ¿no? Porque no está dando un setup ahorita en este momento. Venía lo siguiente, impulso, retroceso, toda esta estructura. Tenemos este nuevo movimiento, este nuevo, y aquí empieza a estar sobrecomprado, nos deja un nivel de resistencia y luego esta caída se lleva todo esto de acá, se lleva. Empieza nuevamente a actuar, no hace altos, empieza a tener posible cambio de estructura y empieza a ser altos, probablemente empiece a ser altos. Pero a partir de acá, de todo este escenario, tenemos este nivel de resistencia y tenemos impulso, retroceso y tenemos impulso, ¿no? Quiero que se fijen en este escenario, ¿no? Voy a borrar un poco más hasta acá, hasta ahí. Ya, en este escenario, por ejemplo, es lo que observo, ¿no? Si estoy en M5 ahorita ya de posibles disparadores, impulso, retroceso, impulso. Aquí nos deja un último nivel de HL de la subida. Y el precio cuando empieza a hacer esta posible manipulación del alto, empieza a cotizar nuevamente por debajo.
Aquí tengo, si yo me voy a ir a un zoom y aquí tengo una zona. Aquí tengo, entonces, que lo que tenía hasta aquí, tengo este nivel de soporte ahí y tengo esta zona aquí. Me ubico en la vela de, aquí tengo caída, la última vela antes de todo el desequilibrio rojo es la vela verde y es una vela pímbar, sería todo el cuerpo, pero aquí nos deja una mechita, un pedacito ahí arriba. Entonces ahí, esa es mi zona para que en base al contexto donde ha ocurrido, que teníamos esta manipulación tipo Aptras acá, del nivel de acá, y está cotizando por debajo de este movimiento del posible HL. El precio tiene rompimiento y continuación. Empieza aquí a actuar un poco la demanda. Sin embargo, el retroceso o el descuento aquí arriba me va a importar aquí para empezar a vender. ¿Por qué? Porque aquí ha actuado mano profesional. ¿Por qué ha actuado mano profesional? ¿O qué? ¿O cómo empiezo a validar? Por el desequilibrio generado. Ese es, empezamos a identificar los rastros de la huella o lo que se llama la huella profesional. No vamos a saber específicamente, uy, aquí acaba de entrar un institucional, ¿no? O aquí a comprar, aparte de ver el libro de órdenes y demás, pero aquí podemos identificar. Cuando el precio empieza a testear acá, me importa aquí ir a favor de la dirección macro, que la dirección macro empieza a ser bajos más bajos. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo calculo el ratio riesgo-beneficio? Si yo empiezo, aquí tengo, aquí en la parte izquierda, yo tengo posición larga, posición corta. ¿Qué es lo que estoy articulando ahí? Una posible hipótesis corta. Entonces, digo, si el precio viene a la zona baja, a la parte baja de mi zona, yo quiero vender ahí. Quiero empezar a vender. Entonces, puedo dejar una orden límite o cuando llega aquí, puedo irme a M1 y empezar a validar un cambio de estructura, una vela envolvente, un rompimiento, un breakdown, un Fibonacci, todo lo que yo quisiera, pero en un contexto, el lugar, ¿no? Donde ocurre. Entonces, suponiendo que está la venta ahí, vamos a vender acá y decimos, mi stop loss va a estar en la parte alta de la zona. Es un ejemplo. Mi stop loss puede estar unos puntos por encima de la zona. Ahora, desde este punto de entrada, que es los 14.001.75, hasta mi nivel de stop loss, la parte alta de este nivel, hasta los 14.009.75, hay 8 puntos de riesgo. Eso es el riesgo. Toda esta zona roja es el riesgo. Es el riesgo que yo voy a asumir. Entonces, 8 puntos. En el micro Nasdaq, cada punto vale $2, serían $16 por contrato. Y en el E-mini serían $160 por contrato porque cada punto vale $20. En base a eso, tú calculas cuántos contratos vas a arriesgar. Si tu plan de trading, por ejemplo, tienes, oye, yo quiero arriesgar menos de $50 por contrato. Entonces, menos de $50 por trade. Entonces, aquí, ¿cuántos contratos pudieras añadir? 8 por 2, $16 es de riesgo aquí, $16 de riesgo. Por 2, 32, más 16 serían 50 y, a ver, o 48. A ver, no, no, se me fue las matemáticas aquí. Aquí 8, está bien, ¿no? 48, sí está bien. Yo dije que me falló. Está bien. Eh, 48. Entonces, sí puedes aquí vender 3 contratos. Puedes aquí venir y poner 3 contratos en micro Nasdaq porque estaría $48 de riesgo. Sería menor a los $50 de riesgo que tú tienes. Este es tu riesgo. Ahora yo digo mi beneficio. Entonces, ¿dónde voy a poner mis targets? Mi primer target, si el precio hace lo que tengo planeado, mi primer target puede ir bien a lo más bajo de donde gira el precio, al próximo low, al próximo low, o empiezas a ver dónde el precio ha tenido, en toda la subida, tal vez ha tenido esta resistencia acá, esta resistencia y tú puedes definir un target. Vamos a suponer que vamos a ir a la parte baja, a este nivel de soporte que tengo aquí, al nivel de soporte previo, a este nivel. Entonces, hasta acá. Hasta acá hay 42 puntos de beneficio, ¿ya? Hasta los 13.959.50, 42 puntos de beneficio. Entonces, estoy arriesgando 8 para ir por 42 puntos.
que serían 84 dólares aproximadamente de beneficio por contrato en el micro. Y aquí está el ratio. El ratio es la relación, es la relación. El ratio se traduce como rata, algo así. Pues es la relación entre el beneficio y el riesgo. Si tú divides, nuestro beneficio es 42.25 para 8. Si tú divides eso, saca tu calculadora en el móvil y si tú debes te va a salir la relación beneficio-riesgo y te va a dar esto, 5.28, que sería que arriesgas 8 puntos para ir por 42. Y de esa manera se estaría calculando la relación beneficio-riesgo. ¿Y qué es lo que hace el trade? A partir de eso, es hacer eso y nos dice que ya se ejecutó al nivel ahí, al nivel previo, y empieza aquí, podemos evaluar. Primer target pudiéramos evaluar hasta la parte baja. ¿Por qué? Si el precio empieza a ser de esta manera, miren, impulso, si esto es todo un impulso, el precio está haciendo un retroceso. Esto es una estructura interna de retroceso. Entonces, si este es el retroceso, tranquilamente pudiera ir a hacer otro bajo. Pero ¿dónde va a tener soporte esa caída? En el nivel bajo. Entonces, de esa manera puedo tener un target. O en el nivel bajo más próximo, que también pudiera tener un target. Entonces, a partir de acá viene el precio, se ejecuta. Aquí yo pudiera irme a un marco menor, a un minuto incluso, a evaluar un cambio de estructura, a identificar zonas o rompimientos con vela envolvente. O evaluar un MACD, un SRI, lo que consideres como disparador, pero el lugar es más, es así como de importante es saber cómo disparar, también es importante saber dónde hacerlo, ¿no? A partir de ahí hace el precio eso, ¿no? Y tenemos, si se empieza a llevar todo eso, ¿cuál es la zona más baja que tenemos? Es esta zona. A partir de acá tenemos una zona este, de demanda que el precio pudiera actuar. Entonces, a partir de acá también han empezado a comprar. Los institucionales empiezan a negociar por rangos. No pueden venir aquí y darle aquí al botón esto, mercado bajista, comprar al mercado, porque generaría mucho, se reducirían sus pérdidas nada más, porque estarían cogiendo toda la oferta o toda la demanda. Entonces, a partir de acá, de cuando viene acá, si se lleva todo esto, si se lleva todo esto, lo que yo tengo aquí es desequilibrio hasta la parte baja. Entonces, pudiera buscar en este retroceso un setup para venir hasta la parte baja. Y si de aquí he tenido inyección de demanda y demás, aquí pudiera buscar una estructura para buscar un posible largo hasta donde, hasta una zona de oferta anterior y ahí evaluar si tiene para arriba o para abajo. ¿Ya? Eso es lo que espero o eso es lo que hago más o menos en el análisis. Y ahí viene hasta la parte baja. ¿Por qué reacciona acá el precio? Porque tenemos aquí zona de demanda y le aumenta la probabilidad de actuar. ¿Qué más tenemos? Un nivel 61 que trazamos en la diaria y en 4 horas, en todo este nivel, y tenemos zona de demanda. De esa manera es lo que hago, es lo que observo, y a partir de la zona en disparadores, pues hay muchos, ¿no? Por ejemplo, empiezas a ver breakouts, empiezas a ver este cambio de estructuras, sprints o aptras. Listo, señores. Feliz sesión de trading. Espero haberles aquí compartido algo nuevo, si es que hay algo nuevo, y si no, pues unos posibles escenarios y que le vaya muy bien.